¿Cómo va, Mr. Gebel? Pero, pero Gebel, Gracias, querido. me asombra el conocimiento tecnológico. Entraste, pero yo te esperaba, dije, uy, lo voy a tener que esperar. Pero, Yo creía lo mismo, pero pero, esta idiotez te lleva. Esperate que prendo más, pero es una prendo luz. luces. Sí. Sí. ¿Cómo andás? Bien, Tengo, engordando, escúchame, engordando en encierro. ¿que estás desde marzo encerrado? Sí, salgo al chino y todo eso, pero Qué pesadilla, ¿eh? Ni, así es. ni al mejor novelista se le ocurrió esta historia. Una, Bueno, a Daniel Defoe se le ocurrió, pero era el registro, también sí, era el registro de un sí, acontecimiento. sí, tal cual. Pero, no, pero pero aparte de esto es, nada, no tiene ni emoción, es toda una pesadilla. Ayer fue que hablaba, sí, ayer hablaba con Juan Terranova, con otro escritor, y me decía, es muy mal guionista, la verdad, no hay ni un zombie, algo interesante, que tengamos que Qué escapar. tal es el libro? ¿Qué ¿Qué tal tal? es el libro Terranova? Muy bueno, a mí me gustó mucho, ¿Sí? muy lindo, sí. Otra historia de amor se llama. Sí, Mm. ayer hablamos y a mí me gustó mucho. Pero, nada, sí, esto es una pesadilla. Pero aprovechás para escribir, ¿qué estás haciendo? ¿Talleres? Mira, estoy haciendo talleres, estuve en los tiempos en que no escribo, Mm. estuve haciendo mm, como actividades paralelas de escritura. Yo tengo hace años una especie de trabajito de aflojar la mano que es reescribir la Pinacoteca de los Genios. Ah, sí. ¿Y? Y nada, la estoy reescribiendo, ya llevo, qué sé yo, 120 pintores. Pero Este, la Pinacoteca de los Genios era una historia de la pintura que salía en fascículos. exactamente, los editaba Codex, llegó a, no sé, 140 pintores acá y en el origen, que sí es un proyecto de una editorial italiana, tenía como 280, no sé. Sí. Este, Bien, entonces cuando no estoy escribiendo un libro, me siento y todos los Y días escribo una una, biografía de un una, pintor teniendo el texto original al lado. escúchame, pero las tratás de ser fiel le ficcionás cosas. Mirá, en algunos momentos hago un resumen. En otros, por ejemplo, leo la biografía. La Pinacoteca tenía algo. A ver, el origen es esto. Cuando yo era chico, en casa se compraba anteojito, Villiquen Sí, para mi hermana y para mí, sí. burda para mi mamá y 7 días y la Pinacoteca de los Genios para mi papá. Sí, sí. Entonces, mi papá, que trataba de introducir ciertos valores culturales, me decía, vení, vení, y me mostraba las láminas de los pintores. Yo recuerdo como buena calidad de impresión, ¿no? Sí, no sé, un amigo pintor que me mandó algunos, me dijo que no, que la impresión, que Ah, la ¿no? calidad era, pero yo digo, no lo Pero, distingo. De todos modos, pero igual, ¿quién estuvo delante de un cuadro de eso? Nadie. obvio, no tiene la menor importancia. Bien, y entonces mi papá me mostraba, me leía, qué sé yo, los resúmenes argumentales de cada cuadro, y yo veía las imágenes y lo que hacía era tener fantasías eróticas con las gordas de Rubens, Renoir, etcétera, etcétera, y fascinarme con las escenas, pero jamás se me ocurría leer Sí. que contaban la biografía del
del pintor, un análisis de su pintura y luego el juicio crítico del siglo XX. Entonces, cuando me Qué, acordé de eso y me puse a trabajar, empecé por aquello que yo había descartado. qué bueno. Entonces, Que leo era, la biografía del pintor, leo el análisis crítico de su obra, leo la evaluación del siglo XX. A veces, hay veces que no. Hay veces que miro simplemente algunas láminas y digo, de este no tengo nada para decir, no me interesa o no me sí. importa. ¿Y, y por, Este, y por qué los pintores te atraen? ¿Qué? no tengo la menor idea Nada, porque porque sí, carezco de toda sensibilidad plástica. claro, claro, pero Simplemente por, no, pero digo, por el gusto de la biografía. exactamente, por el trabajo de biografía. Ahí no sé cómo decirlo, pero me parece que a determinado momento de la vida uno piensa en la escritura en términos de la construcción de biografías imaginarias. Este, Sí, o por lo menos cierta zona de la escritura, que uno escribe biografías para averiguar cómo vivía la gente. Eh, sí, sí. es una ¿Y perspectiva y una posibilidad. imaginas que escribiría un biógrafo sobre vos, de tu biografía? Uno puede imaginar, no hay, es imposible. Y bueno, Porque evidentemente está tan, hay algo tan absurdo el que recorte que se hace que para una biografía, no sé. me- me- es poco lo que se puede decir. Digamos, en principio cuando uno piensa una biografía, piensa en términos de grandes hechos narrativos. mm, mm, Este, y de mí, ¿qué se podría decir? ¿Qué se puede decir de mí que yo no haya dicho ya en libros como El hijo judío claro, o El claro. derrumbe, que Sí, son como los momentos tópicos de un citadino de clase media con sí. alguna experiencia en el Barari, Claro. Ah, ¿no? podríamos contar que estrella de televisión. Ahora te tomaste un Ah, año. sí. Ahora, escúchame. Ahora te tomaste un año sabático como Susana, pero Sí, digamos que la televisión se lo tomó por mí. la, la Este, televisión se tomó el año sabático de todo el mundo. no, Estamos. bueno, es increíble que en televisión sobreviva la basura bajo el discurso del trabajo esencial. Las peores caras más abyectas del panorama televisivo, los fascistas, los frívolos, los idiotas, sobreviven. Sí, 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 es terrible. Terrible, hay una tele terrorífica. En fin, pero ¿para Terrorífica. qué hablar de la televisión? Sí, no, no, bueno. Bueno, porque está. Ahí nos conocimos en la tele. Ahí lo conocemos. Disculpame. Está, Eh, recordá que fueron nuestros inicios al estrellato, la televisión. Pero, sin duda. no, sí, sí, qué sé yo. Lo que pasa es que ahora el coronavirus acaparó todo. Acaparó Ujú, todo y es el show del coronavirus, la tele. Pero bueno, así es. hablando del hijo judío, vi que se reeditó en España. En España, exactamente, una editorial española que yo no conocía, de Conatus, quiso publicar El hijo judío, que lo acaban de sacar ahora en septiembre. O sea, saqué Un crimen japonés en Argentina y una edición del hijo judío en España que tiene esa edición española la característica o el dato de que es una versión más completa que la que publiqué acá. ¿Y, Porque y cuando eso, yo publiqué, y eso por sí, qué? ¿Por qué? porque yo escribí El hijo judío muy rápidamente Mm, eh, y quería escribirlo y publicarlo antes de que mi padre muriera, mm. porque yo me senté a escribirlo en el momento mismo en que un médico dijo, este, tu padre Sí. tiene que entrar a cuidados paliativos, no va a llegar a fin de año, Mm. y entonces ante la conmoción y la angustia, después de años de cuidarlo, sabiendo que no había reparación posible para sus males, digamos, me senté a escribirlo y decidí que, no que lo iba a publicar, que se publicó rápido, pero Mm. que lo iba a escribir antes de que mi padre muriera. Además de que podía escribirlo sabiendo que mi padre no podía leerlo, porque en el principio era una historia de
mis desavenencias con mi padre, del Sí, dolor que me producía lo que yo percibía como su desamor, su distancia, etcétera, mm, etcétera. Y en el curso de la escritura me di cuenta que si yo contaba solo esa versión, el libro resultaba incompleto dentro de lo que era, y que, sí, tenía que el texto tenía que trabajar en la desavenencia, el desamor en la infancia, o la percepción infantil de ese desamor, y el modo en que los vínculos cambian y hay como una reconciliación en la adultez. Pero de todos modos yo no quería, digamos, no quería narrar lo que sabía que sobrevendría, que era la muerte de mi padre. mm, sí. Cuando mi padre murió, el libro ya estaba publicado, pero al mismo tiempo sentí el imperativo de Y lo seguir compré. escribiendo cosas que ocurrieron luego que el libro estuviera terminado y el momento de la muerte. Sí, sí. Este, y bueno, eso es lo Y, que salió en España, y que no la se versión terminó, y que no completa. se terminó ahí. Seguirá, Y digo, claro, la muerte del padre podría ser algo que sigue ocurriendo. yo tengo 54. Mi viejo se murió cuando tenía 22 o 23 y hasta el año pasado hablé de mi viejo en terapia, así que imagínate que Claro. a 20 años de su muerte seguía hablando de él. Este, sí, son relaciones que te acompañan siempre, así que digo, si creías que estaba terminado, no está terminado. No, no está terminado. Bueno, No, no, estoy haciendo una sí, broma, pero es cierto, no, no, pero no se sí, termina ese libro, ese texto, ese no, no, discurso. no se termina el discurso y no se termina la relación Mm, al no, padre. sí, Este, de hecho, digo, podés pensar que la novela que acabo de publicar ahora, Un crimen japonés, también es eso, sí, porque un crimen happiness, como si fuera la felicidad, sí, happiness. Happiness, el Sí, próximo. exacto. Un crimen japonés es una especie de versión japonesa escrita por un argentino de un drama escrito por un inglés que es Hamlet. Qué bueno. Escuchame una cosa, eso te quería Sí. preguntar. ¿Por qué te atrae tanto el Oriente? ¿Por qué o estamos en Arabia o estamos en Japón? ¿Por qué? Digo, Eh, ¿qué encontraste que se puede narrar ahí, en esa geografía, que no se pueda narrar en otro lugar? Mira, hay, digo, podría situar varias cosas. Primero, el origen biográfico, ¿no? El relato que yo ya conté en El Hijo Judío de que cuando yo era chico nació mi hermana y yo entré en un estado de rebeldía e inapetencia, no comía, entonces vino mi abuela y me preparaba unas sopitas de pollo que ponía en un plato térmico, y en el fondo del plato térmico estaba la imagen de un chino saludando a una chinita, ¿no? O una japonesa saludando a una Sí, japonesa. Entonces eres, yo comía para ver, para terminar el plato y ver esa imagen. qué bueno, qué bueno. Luego, yo vivía en San Martín, en un barrio bastante feo, y la porción de belleza que era asequible a nuestras vidas familiares era la que traía mi madre, que hacía ikebana, Ah, con uh, una profesora japonesa que se llamaba Tazuko Nimura. Eh, y luego podrían marcar cosas más de adulto, digamos. Me acuerdo una entrevista que le hicieron a Osvaldo Lamborghini mm, en una revista que se llamaba Lecturas Críticas, que salieron uno o dos números, en la que escribían Alan Pauls y no sé, gente de la facultad. Y en la entrevista Lamborghini decía que había que situarse. Y entonces, que cuando uno lee en una biografía de Rimbaud, Rimbaud se fue a Asia, uno tendría que pensar desde Argentina, Rimbaud vino hacia acá, porque para un europeo, África o América son formas del sí, exotismo. claro, Por lo tanto, eh, en mi modus operandi, el exotismo es hacer más cercano lo que es más lejano. Si vos lees un crimen japonés, de golpe hay, por ejemplo, hay dos o tres páginas de un debate, el siglo XIV en Japón, un debate entre neoliberales y populistas. Este, y el personaje, el protagonista, que nunca es visible del todo,
el shogun, es decir, el emperador de Japón, es una especie de mixtura de Néstor Kirchner y Juan Domingo Perón, ¿Qué? y su esposa podría pensarse que es Cristina Fernández de Kirchner. Ah, Ahora bien, buenísimo. eso es una transposición completamente grosera. Digo Claro. que hay puntos de contacto, que el anacronismo lo permite. Así también yo escribí un libro que es curioso. Acá cuando alguien escribe sobre el peronismo, sus libros se venden mucho. Yo escribí 2 libros sobre el peronismo que no leyó nadie. Bueno, en uno de los 2 libros, que se llama La carne de Vita, yo Sí. trabajo el peronismo como un cuento oriental, que lo Ujú. es, lo Sí. es. Ujú. Es Este, así. y tal es la pulsión del peronismo por el exotismo, que Perón era de la PDUE, era un rito egipcio, Isabel, perdón, De Eva. mausoleos, Ah, monumentos. A ver, si querés hacer una traslación, Evita Perón sí. quiso que construyeran su cenotafio, digamos, en realidad no su cenotafio, su monumento, que era digo, eso lo trabajo en La carne de Vita, las transposiciones del monumentalismo oriental a la Argentina. Evita vio el monumento a Les Invalides en Francia, que es el que construyó Napoleón, y quiso algo como eso. Ahora, Napoleón, cuando construyó un monumento como ese, pensaba en las pirámides de Egipto. Claro. Claro. O sea que, Van teniendo referentes. claro, Evita quería su propia pirámide, quería ser la faraona. Y eso no dice ni bien ni mal. El sueño, la megalomanía monumental, es una pasión de todos los absolutistas. Y Sí, el absolutismo es una gran pasión. y de una época, ¿No? me parece, que ya Exactamente. no. ¿No? No lo sé, no Pareciera lo que sé, no. no lo sé. Yo creo que, digamos, el discurso de la democracia puede ser en la historia de la humanidad un periodo relativamente breve. Pensá pensá en Putin, que va a gobernar 20 años más. Pensá en la dictadura china, que es un mandarinato. Sí. Pensá en Trump, que está completamente dispuesto a desconocer el resultado de las elecciones si no le son favorables. Digamos, el discurso y digo, obviamente las monarquías europeas, Sí. Luis XIV, que decía el Estado soy yo. Digo, no quiero decir groserías en términos políticos, porque no es todo lo mismo. Sí. Este, Ayer hablábamos con Juan Terranova porque su novela transcurre, es una distopía, transcurre en un futuro que para mí es cercano, pero bueno, nada, está bien logrado sí, el verosímil de ese Buenos Aires del futuro. Y yo le pregunté así como la última pregunta si tenía confianza en el futuro, y me contestó algo en tanto y en cuanto siga existiendo la política y sigue ejerciéndose la política. Y es cierto, digo, claro. las sociedades van a ser más justas y el planeta Tierra va a ser un lugar este, habitable, pero con todos estos personajes que me nombrás asusta un poquito, Y ¿entendés? sí, pero Ya me nombrás a Putin, a Trump, sí, habría que ver si el futuro próximo de la humanidad se dirime en términos de cuestiones políticas o de disputas interempresarias. Digamos, si el Producto Bruto de la Argentina en 1 o 2 años empieza a ser inferior a las ganancias de Marcos Galperín, que es un empresario argentino, bueno, va a pesar de una manera particular, me imagino. sí, No sé cuáles serán las transposiciones a la política. Hay un hecho notable. Además tiene que ver, Argentina es un país donde nadie quiere perder nada, sí, sí, ¿no? Este, el gobierno tiene, por ejemplo, y yo francamente no soy kirchnerista ni mucho menos, pero el gobierno tiene un proyecto para que 12.000 personas de los multimillonarios de la Argentina, o personas que sí, tienen más de 200 millones de dólares, no digo ni siquiera si es el mejor proyecto, podría haber otros mucho mejores. sí, Este,
Eh, y el gobierno tiene ese proyecto y el escándalo que hay Sí, sí, sí. con el terror de que desaparezcan las inversiones argentinas, como si en Y, Argentina hubieran florecido. sí, Este, y los pobres horrorizados. Los tipos que no van a pagar ese impuesto están horrorizados. Obvio, el caso Vicentín, bueno, un banderazo patriótico para defender A estafadores y estafadores, evasores tal cual. impositivos. Ahora, no sé Sí, si viste sí, pero el, eh, la es escena. solo el poder de los medios. Yo a veces me pregunto, ¿esto se da solamente porque los medios son una mierda y construyen un discurso terrible? ¿O porque la Bueno, esencia del ser humano es, viste, porque solo le podemos echar la culpa a los medios, a la manipulación que hacen de una noticia como la de Vicentín? ¿O, ¿viste? O es ignorancia o qué es? Yo te juro que... Mm, su, sí, su discurso es idéntico, pero simplemente es una atribución especular doble. Mientras para Majul el kirchnerismo es la delincuencia, la corrupción y la desgracia más grande, para Berkovich, mm, con la misma prestancia física o falta de prestancia física, la misma impostura de seriedad discursiva, el mismo énfasis penoso, sí, traslada los argumentos al macrismo, etcétera, etcétera. Este, sí, entonces, esas sí, parcialidades que omiten responsabilidades propias no te permiten pensar. sí, Ahora, sí. esto Lo que que pasa estoy es que diciendo, es muy burdo, es muy burdo el manejo que hacen de la noticia y la vara con la que miden y la corrupción que se supone. Mira, te cuento esto cortito. El otro día veíamos con un amigo una noticia que creo que era en Infobae, de un defalco en la Patagonia con tanques de petróleo, que la verdad que no sé mucho, pues la miramos así nomás, pero supuestamente se robaban tanques de petróleo, era un caso de corrupción. Y había toda una organización para robarse eso, y entre los que estaba implicado un concejal del PRO, de Juntos por el Cambio. La noticia eran por lo menos 17 párrafos donde te contaban cómo operaban estos delincuentes. Y íbamos con la ruedita del mouse y leíamos, y en el último renglón, al que nadie llega, solo si la noticia te interesó mucho, decía, y está implicado, imputado en la justicia, el concejal de Juntos por el Cambio, ta, ta, ta. O sea, si hubiese sido alguien de Frente para Todos, el titular era concejal, amigo de Cristina Kirchner, bueno, pero si vos lees, se roba 3 tanques de petróleo. Es una cosa terrible. bueno, a la inversa, si vos lees página 12, esa misma noticia va a aparecer titulada como un concejal del PRO, Sí. parte de una banda delictiva. Se robó una petrolera. Ujú, Sí, tal cual, así es. tal cual. Pero Ujú. bueno, no hay salvación. No hay salvación con estos medios de encontrar alguna verdad. ¿Qué hay que hacer? De estimular el espíritu crítico, qué sé yo. ¿Me escuchás? Sí, yo te escucho perfecto, ¿eh? El discurso de información Ah, no es más bueno. que una parte, no toda, de la industria del entretenimiento. Los Mm, periodistas televisivos son actores malos y sí, toman la política como un teatro en el cual ellos representan su figura. Ahora la figura es la indignación, ya no es la información. sí. No es ¿Qué más que dice? eso. Fallido terrible. El PRO. Sí, sí, sí. No sé qué dice. El PRO. Bueno.
Bueno, no sé. Sí, se corta mucho. Se corta el audio de Daniel, me dicen. Es ¿Ah, cierto. sí? Daniel, escúchame. ¿Y qué Eh, puedo hacer? ¿qué? Ahí está, no, pero bueno, quédate quieto. Se corta, dice Bien. entonces. Se corta el audio. Escúchame, ¿qué tiene de distinto el medioevo oriental del occidental? Porque yo el No tengo, occidental lo tengo un poco, ¿no? ¿Me no tengo escuchás? la menor idea. Sí, yo Ah, te escucho. ¿Vos me sí. escuchás a mí? A Sí, ver, sí, sí, perfecto. Perfecto, sí. eh, no tengo la menor idea porque no soy profesor de historia No, ni pero, sé del asunto. pero, pero, Este, pero, pero investigaste o sabés bastante para poder escribir, ¿no? Mira, como no, digo, sí, busco información. A ver, cuando escribí El Absoluto, estuve años con ese libro buscando información, tanto información histórica como información estrictamente musical. ¿Se me Mm. escucha? Sí, perfecto, sí, sí, Bien. sí. Con la novela japonesa sí, leí bastante digo, yo guardo los archivos que bajo de internet con información que uso para escribir los libros que tienen que ver con algún Sí, periodo histórico. Y qué sé yo, además de los libros sobre Japón que leí, tengo 200 o 300 impresiones sobre dinastías japonesas, ritos, costumbres, usos. Hice un curso también con Amalia Sato de cultura japonesa. claro. Este, Sí, sí. Ahora, no podría decirte cuál es la relación entre la cultura japonesa y la cultura. Primero, no sé si los ciclos históricos se corresponden, Mm, porque claro, la no. Europa del siglo XIV era una Europa bastante más bárbara que la Mm, japonesa. La japonesa había vivido un ciclo de esplendor en el siglo VIII, siglo IX, que era el periodo Edo, que era un mm, periodo de un refinamiento extraordinario. Este, y en el siglo XIV, que es el que yo tomé, ya era como un periodo más de hierro, donde había guerras civiles, el peso de los señores feudales era poderoso y había lo que 2 o 3 siglos más tarde se reprodujo en Europa, que era el enfrentamiento entre la realeza y la nobleza. mm, En Europa se resuelve trágicamente para las monarquías, por ejemplo, en Francia, con Luis XIV busca apoyarse en la burguesía para combatir a los señores feudales que se resistían a proveerle de lo necesario para la política expansionista de Francia. mm. Después eso, bueno, se le vuelve en contra de la monarquía, como sabemos con la Revolución Sí, Francesa. sí. Este, Menciono Luis XIV porque ahora estoy leyendo sobre el tema. Sí. Este, y viendo la serie Versalles, que es una mariconada Eh, encantadora. escúchame. ¿Dónde Sí, está Netflix? en Netflix, sí. Sí, sí. ¿Y Ujú. estás pensando en escribir algo de eso? Sí, por algo estás leyendo. Sí, sí, estoy pensando, a ver, ¿qué clase de escritor soy? Soy un escritor que cambió respecto de sus intenciones iniciales. Mm, Cuando yo empezaba mi trabajo como escritor, pues, es feo decir trabajo, carrera, obra, sí, todo es pedante sí, y suena sí, como si uno fuera un pelotudo que se la cree. pero, Pero ¿cómo pero es así, decirlo? ¿cómo decirlo? Trabajaste de eso, sos escritor, qué sé yo, no sé, Sí, ¿cómo se puede decir? Es así. al, al fin y al cabo es eso. Bueno, en el principio, cuando yo empezaba, tenía la impresión de que escribía libros, cada libro me sorprendía, porque me parecía que eran libros, cada uno de ellos escritos por un autor Mm, distinto. Y eso me encantaba. En el curso del tiempo, yo encuentro, sí, expansiones y al mismo tiempo rebotes, mm, ¿no? Entonces, siento que trabajo más por ampliación y por serie que por corte, sí, ¿no? O sea, yo escribo El hijo judío, pero el hijo judío también tiene que ver con mi libro, con uno de mis libros anteriores, que es Las mujeres que amé, y Las mujeres que amé sale de Derrumbe, sí, y qué sé yo, por ejemplo, mi novela El Absoluto, que es mi sí, libro, junto ahora con Un crimen japonés, es mi libro más vasto. sí. Este,
yo escribí una historia sobre músicos que comienza en el siglo XVIII, XIX en Europa y termina a mediados del siglo XX en Argentina. Pero la historia de los músicos está preanunciada por un cuento que yo escribí a los 20 años, que se llama Flores para Felisberto. Y en Claro. ese cuento yo contaba la historia de un pianista, que era Felisberto Hernández. Feliberto Hernández, te iba a decir, sí. Sí, sí. Exactamente. Y cuando escribí el Absoluto, una de las partes del Absoluto es la conquista de Egipto por Napoleón. Ujú. Y uno de los temas que me quedó, yo quedé fascinado con eso, con la idea de que el conquistador es conquistado por lo que conquista. Hmm. Porque Napoleón va a Egipto, todo esto lo cuento en el Absoluto. Sí. Napoleón conquista Egipto, pero él le dice a los egipcios que él se convirtió al mahometanismo. Quiere que todos los oficiales de su ejército se circunciden, y minga que se querían circuncidar los franceses, y quiere que se casen con integrantes de la nobleza local. Sí. Bien, años más tarde de escribir el Absoluto, no antes de publicarlo, pero, o sí, no me acuerdo cuándo estrictamente, leo que el plan para la conquista de Egipto se lo presentó el filósofo Leibniz Mm. a Luis XIV. Y ahora estoy con eso, dándole vueltas a ese asunto. No, Y no lo, creo que que el libro que voy a escribir va a tener 1500 páginas y va a contar pero, todo eso. pero a vos porque te lo publican. ¿A quién le publican un libro de Miguel? Y si no, sacalo en fascículo como la pinacoteca, la pinacoteca Exactamente. de los Creo que nadie me lo va a publicar. porque Nadie me lo va a publicar. un Las crimen tiradas son cada vez más chicas. terrible. ¿Un crimen japonés no tuvo más páginas? ¿No hubo? Sí, ¿Tuviste unas sí, versiones? En algún sí, momento vamos a ver como las películas que ves el corte del director que te dice sí, pero Alien, pero editada por Ridley Scott. Bueno, vamos a ver el claro. libro real. No, porque en este caso el corte del autor era un corte razonable, Mm, porque había dos zonas, una que extraje, era un libro independiente que yo después introduje mm, dentro del crimen japonés porque me pareció pertinente y además para fastidiar a los lectores, sí. y después me di cuenta que tenía un registro distinto y lo saqué y lo publiqué como una novela ínfima que se llama Enana Blanca, Sí, de que Obloshka, publiqué sí. el año pasado, que publiqué en Obloska. Y Mm, después había una cuarta parte donde un personaje del crimen japonés viajaba a Europa, pero viajaba en el tiempo directamente y se encontraba con Rodolfo II, rey de Baviera, mm, monarca del imperio, Sacro Imperio Romano, Germánico, etcétera, etcétera, un protector de Tycho Brahe, o sea, se enredaba la novela. Todo sí, esto tal vez lo use en la próxima novela. Pero bueno, claro. si querés hablemos de Te- un crimen japonés. Dale, sí, sí, sí. ¿Y por qué ese título tan policial? ¿Qué hay ¿hay algo de policial? Bueno, el título, sí, completamente. El título es un crimen japonés porque el título original lo utilizó Juan José Bursi unos años antes de que mi libro, en un libro de cuentos bastante bueno. Eh, y el título era Shibari. ¿Por qué Shibari? A ver. Porque la primera idea, el impulso para escribir lo que ahora es un crimen japonés, fue la lectura de una nota en página 12 sobre la técnica del Shibari. La técnica del Shibari es una técnica que inventaron los samuráis para capturar enemigos. Te digo, esto implica una cierta explicación. A ver. Suponete que vos y yo somos guerreros enfrentados en el campo del combate. Mm. Espero que esto no te excite demasiado. Bien, A ver, contá, hay que dos, hay dos posibilidades en el campo del combate, que sí, vos y yo, o vos me mates a mí o yo te mate a vos, pero sí, hay una tercera posibilidad y es que uno de los dos capture al otro. sí, lo haga prisionero.
y lo haga prisionero. Ahora, un samurái hace prisionero al otro y tiene que seguir combatiendo, Sí. porque el honor del guerrero es continuar el combate. Mm, Ahora, el samurái capturado es un bien comercializable, mm, porque yo capturo 3 guerreros en el curso del combate, porque soy diestro en el arte de la katana, y luego puedo intercambiar esos guerreros por guerreros de mi bando o bien por pedir rescate. sí. Bien, entonces suponete que estamos combatiendo y yo te capturo. Mm, Al derrotarte te ato. mm. Ahora, en medio del combate puede venir otro samurái, el piola de la cuadra de al lado, Sí. y quedarse con mi guerrero, Mirá vos. que serías vos. Entonces, ¿qué hago yo No me. como guerrero? A ver. Como guerrero, yo tengo un sistema de ataduras propio, que es como la marca de la vaca. Sí, El sí, sello de sí. la vaca, ¿no? Sí. González Que, Propiedades, Campo claro, El Abrojo. Bien, claro. Estos entonces, nudos son míos, claro. estos nudos son míos. Cada guerrero tenía un sistema de nudos particular. Buenísimo. Qué bueno. Y tal vez una coloración y un entramado particular, el nudo marinero, el nudo a la triple vuelta, Sí, sí, el sí. nudo pelame el ganso, qué sé yo. Bien, Es, este, es, se ha secuestrado mucha gente, se han hecho exactamente, con Pelame el Ganso, claro. muchos Bien, prisioneros. ahora, los japoneses, que son una cultura sofisticada, digo, los samuráis no solo eran guerreros, eran cultos, eran nobles, escribían poemas, hacían ikebana, Sí. todo eso que cuento en un crimen japonés. En algún momento eso derivó en el arte erótico de la atadura. Claro, te juro que pensaba en el bondage. El bondage Mm, llega, lo que llega a Occidente es el shibari. mm, ¿Cómo llega? En la guerra ruso-japonesa hay, obviamente, intercambio de prisioneros. ¿Qué es la guerra? Es un modo particularmente sangriento de la circulación de bienes y de cultura, qué bárbaro, qué entre lindo. otras cosas, digamos, en la propia. Digo, Napoleón estaba verdaderamente interesado y a ver, esto yo lo trabajé en otros libros, en libros como Tres visiones de las mil y una noches, donde Claro. yo cuento que junto con el ingreso a Egipto de Napoleón, entra Oriente a Francia. Mm, Se llevan pirámides. El Museo del Louvre no es más que un catálogo de la sí, expoliación de francesa, lo mismo que el British Museum, sí, etcétera, sí, sí. de las Y el, y el, conquistas. y el de Pérgamo, el de Pérgamo en Alemania. No lo conozco, Decís, oh, bueno, bueno, decís, pero bien. se trajeron todo, muchachos. Y claro, Terrible, terrible. exactamente. Sí, sí. Bueno, entonces, el Shibari llega a Occidente por el intercambio de cultura, la guerra ruso-japonesa. Bien, yo leo eso, leo la historia del Shibari, nos fuimos un poco lejos, Sí. leo la historia del Shibari y leo y me doy cuenta que el Shibari es también una especie de alfabeto, Mm, porque es una escritura por signos. Y qué el bueno. comienzo, la historia del alfabeto es la historia del comercio. Es decir, se remonta al inicio del comercio. Mientras éramos cazadores, recolectores, la economía era una economía de supervivencia. Ujú, Cuando comienza la agricultura, se empiezan a construir sí, las ciudades, se sí. empieza a ver un acumulado. Ese acumulado, esto creo que en las primeras civilizaciones son asirias. Sí. Ese acumulado tenía que ser mensurado. El modo de mensura eran Ah, sogas con claro, nudos. con nudos. Sí. Exactamente. Entonces, Shibari es es también la historia del alfabeto, pero bien, Sí, ¿qué, sí, qué, sí. qué puedo hacer yo con eso? Y, Esto se me cruza, y de la la historia, economía y de todo. Sí. Sergio de Hacha dice stop. No, ¿Qué puedo hacer? no, no, Sergio, sigamos, sigamos. No, dice stop Bien. porque es mucha información.
Bien, No, pero es bueno, genial, es genial. es una información que yo procesé por Genial. años. Sí, sí, es hermoso lo que estás contando, la verdad que... Bien, junto con eso se me cruza con algo que me había marcado durante muchos años. Viste que yo soy un dramaturgo frustrado, que escribo obras de teatro que nadie quiere dirigir Sí, y cuando las dirijo yo, nadie las quiere ver. Y cuando alguien las quiere ver y cuando alguien las ve, no las nadie quiere quiere, decirme nada, no, nada. y nadie las quiere actuar. O sea, Nadie las quiere actuar. al tipo Claro. no tenía ni público, pero ni actores arriba del escenario. Mira, decidí dejar de dirigir teatro después de que invité a un par de amigos a una función y cuando No, salimos se quedaron callados y sí, yo le dije, bueno, digan algo. Y me dijeron, vos sos más inteligente que esto. Bueno, es me terrible pareció una eso. sentencia. Sí, sí, sí. Bien, Pero es terrible que bueno, tenés que decir algo. Pero y sí, cuando vas a bueno, una obra. por suerte nadie me tiró tomates. Seguramente porque eran todos invitados que no Sí, pagaban. sí. Bien. Bueno, en términos de mi experiencia y mi interés por el teatro, que además es algo que aparece en mi literatura, digo, yo he escrito textos donde la representación teatral tiene lugar. Hay representaciones Mm, teatrales, no hay mm, cine, hay representaciones teatrales. mm. Bien, y yo desde hace años venía dándole vueltas a una especie de lectura completamente caprichosa y personal de Hamlet, en la cual Hamlet, además de que es medio, digo, está escrita a los ponchazos, había algo que me molestaba mucho que era el rasgo detectivesco. Es Sí. decir, aparece el fantasma del padre, le dice, vengame, Ujú. averiguá quién me mató y vengame, y Hamlet hace una representación dentro de representación y descubre por la expresión de su tío que él es el culpable. Es decir, Claro. produce el efecto aristotélico Sí. del terror y la expiación, ¿no? Sí. Sí. Bien, Yo me acuerdo que hablamos de esto en el programa de policiales. ¿Te acordás? Que exactamente, fue claro, que Claudio sí, Piñeiro hizo toda una... una dijo teoría que, bastante interesante. sí, que había comenzado con el lector, con la lectura. ¿Te acordás con la No, lectura no me de acuerdo Poe? ya. Sí, 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 ella lo marca al inicio en la carta robada de Poe y en la lectura claro, pero ese es el comienzo clásico. Yo, claro. en realidad yo digo, Edipo es una novela Eso policial, te iba, sí, Hamlet, sí, Hamlet es Hamlet, una novela policial. Bien, sí. entonces, lo que pienso yo, digo, y además yo tenía otra idea. La lectura tradicional respecto de Hamlet es, el príncipe Hamlet es vacilante, es débil, no se anima a vengar al padre. Y yo digo, mentira, Mm, no es cierto, Hamlet está esperando el momento adecuado sí, una vez que sabe que su tío es el asesino. Porque cuando cree que su tío está detrás de la cortina, saca la espada, le pincha y es Polonio, se equivocó de sujeto a asesinar. Y cuando lo ve a su tío rezando, está a punto de matarlo, pero es también un hombre católico mm, o protestante, ya no me sí, acuerdo. sí, Y dice, si yo mato a este infeliz justo ahora, le gano el cielo. Por lo tanto, tengo que esperar el momento para matarlo. Manda la muerte a Rosencrantz y a Guildenstern. No tiene ningún problema en matar gente, Hamlet. Bueno, entonces, a mí se me cruza Shibari con esta lectura de Hamlet y digo, invento una especie de Hamlet que no tiene certeza respecto de quién mató a su padre. Entonces, la novela es toda la investigación respecto de la posible identidad del asesino de su padre. claro. Qué- Y entre tanto, bueno, se cruza la cultura japonesa, romance, guerra, sí. sexo. ¿Existe la cosa de la honra como en las obras medievales de Occidente, qué sé yo, en el mío Cid con la honra? Claro. Sí, existe Bueno, también en Japón. completamente. La primera parte del libro se llama El honor de un samurái, porque, digamos, el protagonista, que se llama Yutaka Tanaka, Tanaka es un anagrama de katana, el Mm, arma con la cual combaten, tiene que lavar el honor de su clan, porque su padre fue brutalmente asesinado y descuartizado, por lo cual no tiene los restos para enterrarlos y darles este,
budista sepultura, o taoísta sepultura, o sintoísta sepultura, y además su madre, según cree, fue violada. Entonces él tiene que reparar el honor asesinando a su enemigo. El problema es que Claro, la investigación dura toda la novela. claro, te iba a decir, no O sea sabe que quién es. No es un sabe, Hamlet estirado, no importa si se revela o no. claro. Hace un par de días, un amigo mío que había empezado a leerla, a las 15, me dice, voy por la página 15, para mí el asesino es la esposa. Este, Cada uno va tirando. Te digo que hiciste una venta que yo ya tengo ganas de mañana comprarme el libro. Es impresionante. Sos tu mejor vendedor. en serio, ojalá lo Pero fuera. no hay, sí, no hay agente de prensa que pueda entusiasmarte con la lectura de un libro como lo hiciste recién, ¿no? La verdad. Por eso te Es decían, que, es top. No, es que se nota que hay un trabajo de lectura y de años y que esto no se escribió de la noche a la mañana. no, tardé entre 2 y 3 años, sí. Claro, pero andás a ver desde cuándo vienen tus lecturas para poder armar esto. Es que es así, ¿no? Es lo que decía, digo, está esta teoría de que un escritor escribe una sola obra, la obra es una sola en diferentes volúmenes. Se- Tus obsesiones son siempre las mismas, mira, de Hacha dice, quiero ya leerlo, ¿viste? Sí, sí, Muy bien es de Hacha, así. vaya. ¿Viste? Ujú. Vas y compre un crimen japonés. Sí, sí, sí. Yo ya recién mientras hablaba miré en Amazon, está ahí, así que por ahí bajo el Ah, ebook. ni idea. Sí, 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 Ujú. está. Pueden comprarlo en Amazon si quieren. Brillante Gebel, te dicen. ¿Viste? Te ganaste, por eso la tele es para vos, Gebel. Dudo mucho. Por eso es así. Vos tenés tu público. Sí, pero no estoy muy presentable. Ay, La pandemia me ha convertido en un luchador de sumo. sí, a todos, es terrible, terrible. No, 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 no. Ujú. Ya que, vamos a decir verdad, no nos agarró flacos. Porque No, digamos que no. tampoco es que yo vengo con una vida de delgadez y me perjudicó la pandemia, no, no. Sí, sí. A ver, esto no hizo más que acrecentar lo que ya venía. Así que, bueno, Dani, se va a cortar porque esto dura 40 minutos, no sé, Ah, perdón, misteriosamente ya vamos por casi 48, no sé, no sigue, no se pero cortó. por las dudas, te voy saludando. La verdad que un placer. Corrimos todos Bueno, a comprar un crimen japonés. Ya está bueno, disponible en todas las librerías. bueno, te propongo si querés, ya que no vamos a hacer este año campo de batalla, y en Sí, campo de batalla durante 2 años entrevisté a gente, pero no me pude entrevistar a mí mismo, sí, que cuando leas un crimen japonés, si lo lees y querés que hablemos de sí. nuevo, ningún problema, Pero prometo con que el libro leído. con el libro leído. Pero Ujú. maravilloso. La verdad que diste muchas ganas de salir corriendo a comprarlo. Así que espero que lo Bueno, hagan. Que lo hagan los 12 que están ahí. Porque ahora me figuran 12. Bueno, y bueno, está bien. Bueno, Gebel, bueno, gracias, querido. esto va a quedar grabado, así que queda grabado si te querés volver a escuchar y ver. Mm, de escuchar y ver, no, porque estoy despeinado. Está bien, está bien, está todo bien. Es look pandemia. Así es. Dani, un gustazo como Bueno, un siempre abrazo, y querido. sabes que te quiero mucho. Abrazo grande. Igual, gordo. Un beso. Hablamos. Chau, Saludito. chau.